Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y ahora vamos a estar realizando a esta muñequita Barbie patinadora. Los materiales que vamos a necesitar va a ser hilo de color rosa, hilo de color verde fluorescente, hilo de color amarillo, el hilo de color piel. Vamos a utilizar una aguja lanera, una aguja de crochet de 2.5 y el hilo del mismo grosor. Vamos a utilizar un poquito ya sea de alambre o hilo para pescar, que es con lo que vamos a estar haciendo los aretes. Voy a estar utilizando pintura acrílica en tono azul, morado, amarillo y blanco. Así que sin más, comencemos con nuestro tutorial, pero antes los invito a que me regalen un like, que me dejen en los comentarios qué tal les ha parecido nuestra muñequita, que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté notificando cuando subamos la segunda parte de nuestro tutorial. Para iniciar nuestro tutorial vamos a comenzar a realizar nuestro cuerpo base, pero le vamos a estar haciendo ciertas modificaciones para hacerle la parte del short. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer el cambio de color en la ronda número 23 de la pierna. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer la ronda número 23 y antes de terminar el último punto vamos a añadir el color rosa. Una vez hecho el cambio de color, vamos a iniciar la ronda número 34 solo tomando la hebra trasera de nuestra ronda. Y de la ronda número 34 a la ronda número 47 lo vamos a hacer en color rosa. Una vez terminada la ronda número la ronda número 47, vamos a hacer el cambio de color nuevamente al tono piel. Y vamos a iniciar haciendo la ronda número 48 solo tomando la hebra trasera. Y eso va a ser toda la modificación que le vamos a comenzar a realizar a nuestra muñequita. Vamos a iniciar realizando cadenas. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Nos vamos a la última cadena y vamos a realizar 6 puntos bajos en el mismo lugar. 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora vamos a empezar a trabajar en el otro lado de las cadenas y vamos a iniciar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 5. En la última cadena vamos a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar, que serían 1, 2 y 3.
En esta ronda número 1 vamos a terminar con un total de 20 puntos bajos. Para comenzar a trabajar en la segunda ronda vamos a hacer un aumento. Nos vamos a ese primer punto y hacemos un punto bajo. Nos vamos a ese mismo lugar y hacemos otro punto bajo. Y así estaríamos realizando nuestro aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizamos 5 puntos, 2, 3, 4, 5 puntos y terminamos con 3 aumentos. 1, 2, y 3 aumentos. Vamos a finalizar con un total de 30 puntos. Luego de terminar esta ronda número 2, vamos a hacer una ronda número 3 haciendo los mismos 30 puntos. Nos vemos una vez terminemos esta ronda número 3. Y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a realizar otra ronda de punto sobre punto, pero esta vez solo vamos a agarrar la hebra trasera. Si notan, aquí tenemos el punto, esta es la hebra delantera y esta sería la hebra trasera. Así que vamos a repetir los mismos 30 puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Así. Luego de que terminemos esta ronda de punto sobre punto, vamos a hacer de la ronda número 5 a la ronda número 8 de esos mismos 30 puntos. Y así nos quedarían ya terminadas las rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a continuar y vamos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y vamos a hacer disminuciones. Para hacer las disminuciones vamos a agarrar la hebra delantera del primer punto y la hebra delantera del siguiente punto. Vamos a agarrar lazada y vamos a pasar por las dos hebras. Nos van a quedar dos lazadas en la aguja y vamos a cerrar el punto. Esto sería una disminución. Vamos a repetir. Agarramos la hebra delantera del primero y del segundo punto. Pasamos por las hebras y luego cerramos el punto. Dos disminuciones y así vamos a continuar hasta tener las 5 disminuciones. Serían 3, 4, 5. Luego vamos a terminar con 12 puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
En esta ronda número 9 vamos a terminar con un total de 25 puntos. Ahora para la ronda número 10 vamos a hacer 2 cadenas. Hicimos 1, 2 cadenas y vamos a comenzar a realizar puntos altos. Vamos a agarrar lazada, nos vamos al primer punto, sacamos hilo y nos van a quedar 3 lazadas en la aguja. Vamos a agarrar hilo y vamos a pasar por las primeras 2 lazadas. Volvemos a agarrar hilo y pasamos por las otras 2 y este sería un punto alto. Vamos a repetir, metemos la aguja, sacamos hilo, pasamos por las 2 lazadas, luego pasamos por las otras 2 lazadas. Y así vamos a continuar hasta tener un total de 7 puntos altos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Agarramos lazada, metemos aguja, sacamos hilo y nos van a quedar las 3 lazadas en la aguja. Vamos a agarrar hilo y vamos a pasar por esas 3 lazadas. Y aquí tendríamos un medio punto alto. Ahora vamos a comenzar a realizar 6 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a agarrar lazada y vamos a hacer un medio punto alto. Agarramos lazada y vamos a hacer 10 puntos altos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora para la ronda número 11 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Agarramos lazada y hacemos un medio punto alto. Ahora vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 6 puntos deslizados. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agarramos lazada y vamos a hacer el medio punto alto. Agarramos lazada y empezamos a hacer los 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos quedaría de esta forma, así. Y nos estaría quedando de esta forma, así. Dejamos hilo y cortamos.
Ahora vamos a realizar las rueditas de nuestro patín. Para ello vamos a estar haciendo un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a esconder la hebra. Aquí les muestro, cada patín va a tener 3 rueditas, así que en total vamos a estar haciendo 6. Vamos a hacer 3 donde vamos a cortar la hebra y la vamos a esconder, y las otras 3 van a tener la hebra larga para coser una con la otra y luego coserla a los patines. En este caso vamos a estar utilizando una aguja lanera para coserla. Vamos a ponerlas de esta forma y vamos a ir cosiendo una con la otra, y lo que vamos a hacer sería ir pasando en un punto y en el otro punto de la otra ruedita, así. Luego nos vamos al siguiente punto, pasamos en la primera y nos vamos a la siguiente ruedita, así. Y así vamos a continuar cosiendo la ruedita con puntos en cada punto. Y así nos quedaría el patín ya terminado. En esa parte de enfrente le vamos a poner una tipo cintita. Ustedes la pueden ubicar como ustedes quieran, que iría en este espacio de acá. Y así tendríamos los 2 patines ya terminados. Ahora vamos a iniciar con el traje de nuestra muñeca y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer un total de 40 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar hasta tener un total de 40 cadenas. Y así nos quedarían las 40 cadenas ya terminadas. Ahora vamos a hacer una cadena para darle altura a nuestro tejido y nos vamos a ir a la segunda cadena y vamos a realizar punto bajo. 1,
2, 3 y así vamos a continuar hasta tener un total de 40 puntos bajos. Y así nos quedarían los 40 puntos bajos ya terminados. Ahora vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Giramos nuestro tejido y nos vamos al primer punto. Y vamos a hacer un punto bajo. Y así nos quedaría el ojal para que podamos estarle colocando un botoncito y podamos hacerla para quitar y poner. Ahora vamos a hacer punto sobre punto de los mismos 40 puntos bajos. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Vamos a estar realizando 10 rondas de punto sobre punto. Pero antes de iniciar la ronda número 9, vamos a repetir lo mismo que hicimos para hacer un ojal. En este caso, vamos a hacer 5 cadenas. Luego, después de hacer las 5 cadenas, vamos a comenzar a hacer la fila número 10. Es terminada la ronda número 10. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar nuestro tejido y vamos a comenzar a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Una vez terminados los 8 puntos, vamos a realizar 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9 cadenas. Venimos aquí y vamos a saltar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el punto número 5 vamos a comenzar a realizar 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Repetimos las 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saltamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y comenzamos a hacer 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a realizar una cadena y vamos a girar nuestro tejido. Y ahora vamos a comenzar a realizar 8 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a comenzar a trabajar en las cadenas y vamos a hacer los 9 puntos de las cadenas. Aquí hacemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez terminado los 9 puntos bajos, vamos a agarrar la lazada y vamos a irnos al siguiente punto y vamos a hacer medios puntos bajos. Vamos a comenzar a realizar 16 medios puntos bajos.
4, 5 y continuamos haciendo los medios puntos altos hasta tener 16. Una vez terminados los 16 medios puntos altos, nos vamos a ir a las cadenas y vamos a hacer 9 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez terminados los 9 puntos bajos, vamos a irnos a hacer los 8 puntos bajos que nos restan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos quedarían de esta forma. Ahora vamos a cortar este hilo y dejamos una hebra para esconder. Y nos vamos a comenzar a trabajar en la parte de abajo. Y así nos quedaría nuestro tejido hasta el momento. Ahora yo he puesto unos marcadores y en esta parte de aquí tenemos un total de 40 puntos. Entonces vamos a tener 10 puntos libres y 10 puntos libres en esta parte de acá. Entonces en esta parte vamos a tener 10, sería del punto número 11 al punto número 20. Vamos a estar poniendo los marcadores. Quitamos el primer marcador y en ese punto vamos a agregar el hilo. Hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a comenzar a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora hacemos una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a realizar una disminución. Agarramos hilo, nos vamos al siguiente punto, volvemos a agarrar hilo y nos quedarían 3 lazadas en la aguja. Vamos a agarrar hilo y vamos a pasar por las 3 lazadas. Y aquí tendríamos una disminución. Ahora vamos a hacer otra disminución. Agarramos hilo, nos vamos al siguiente punto, volvemos a agarrar hilo y pasamos por las 3. Así. Ahora vamos a hacer puntos bajos. Vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya hicimos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y vamos a hacer 2 disminuciones. 1, 2 disminuciones. Una vez terminadas las 2 disminuciones,
Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a repetir 2 disminuciones. Metemos hilo, nos vamos al siguiente punto, sacamos el hilo y pasamos por las 3 argollitas. Sería 1, 2. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Así nos quedaría la primera fila ya terminada. En esta vamos a tener un total de 16 puntos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Sería una, 2 disminuciones y hacemos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y hacemos 2 disminuciones. 1, 2 disminuciones. Y en esa ronda número 3 vamos a tener un total de 12 puntos. Luego para la ronda número 4 vamos a hacer punto sobre punto de esos mismos 12 puntos. Una vez terminada la ronda número 4, vamos a comenzar a hacer la ronda número 5. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Ahora vamos a comenzar a realizar 2 disminuciones. 1, 2, 3 y vamos a hacer 4 puntos. 1, 1, 2, 3, 4 puntos y 2 disminuciones. Repetimos la otra disminución. Y en esta fila vamos a terminar con un total de 8 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda número 6 con punto sobre punto de esos mismos 8 puntos. Y así nos quedarían ya terminada la ronda de punto sobre punto. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a hacer 4 disminuciones. Hacemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y nos estaría quedando de esta forma. Ahora vamos a comenzar a hacer filas de puntos sobre puntos. Ya les voy a indicar cuántas filas vamos a estar realizando.
Y así nos quedarían ya terminadas las rondas de punto sobre punto. Vamos a estar realizando de la ronda número 8 a la ronda número 16 con un total de 9 rondas. Ahora vamos a hacer la ronda número 17, hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Y vamos a realizar 4 aumentos. Uno, dos, tres, y 4 aumentos. Y en esta ronda vamos a tener un total de 8 puntos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Y vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos mismos 8 puntos. Una vez terminada la ronda de punto sobre punto, vamos a hacer una cadena y giramos nuevamente el tejido. Y vamos a hacer 2 aumentos. Aquí tenía 1, 2, hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y terminamos con 2 aumentos. Y para esta ronda número 19 vamos a terminar con un total de 12 puntos. Para la ronda número 20 vamos a hacer punto sobre punto de esos mismos 12 puntos. Ahora para la ronda número 21 vamos a hacer 2 aumentos. 1, 2 y hacemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y hacemos 2 aumentos. Hacemos una cadena y giramos nuestro tejido. Para la ronda número 22 vamos a hacer 2 aumentos. 1, 2, luego vamos a hacer 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer 2 aumentos. Así. Una vez terminada esta ronda vamos a tener un total de 20 puntos. Para la ronda número 23 vamos a hacer punto sobre punto de esos mismos 20 puntos.
Y así nos quedaría terminado. Ahora vamos a coser y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esta va a ser el lado del derecho y este es del lado del revés. Entonces lo vamos a poner de esta forma, así, y con una aguja lanera vamos a coser esta parte de aquí a esta parte. Aquí donde tenemos los 20 puntos vamos a coser con los 20 puntos que tenemos de este lado. Eso lo vamos a hacer con la aguja lanera. Vamos a ir agarrando un punto de cada lado. Vamos a agarrar un punto de este lado y vamos a ir cosiendo donde tenemos las hebras de la cadena. Entonces nos vamos a la siguiente y pasamos así. Nos vamos al siguiente punto. Nos vamos a la siguiente cadena. Y así vamos a continuar cosiendo hasta llegar a este lado de acá. Y hasta aquí estaríamos dejando la primera parte de nuestro tutorial. En la segunda parte vamos a estar realizando el cabello y la visera de nuestra muñequita. Así que sin más, nos vemos hasta la próxima.